Hoy Beatriz nos viene a hablar, ya les ha dicho Rocío, que ayer fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, lo celebraron de una forma muy especial en toda España, en toda la comunidad, especialmente en Burgos. Precisamente ya viene de la provincia de Burgos, de Aranda, sí, de Duero, y bueno, pues nos va a hablar del síndrome de Stickler. Sí. Un síndrome que, como bien me decías al principio, no lo queréis tratar como enfermedad, sino como ¿qué? Como una alteración genética que afecta a la formación de distintas estructuras del organismo y que a lo largo del desarrollo, desde que se nace, a lo largo de todo el desarrollo vital, pues va dando manifestaciones y en definitiva enfermedades que se surgen de ahí, que pueden ser más o menos importantes o más o menos graves en función de cómo se vayan tratando. Beatriz es afectada de este síndrome, pero de forma casual, digamos, se lo diagnosticaron a usted, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo tengo 2 niños y a raíz de unas determinadas alteraciones al nacer, pues se hicieron un estudio genético y entonces se vio que éramos los 3, teníamos alterado un gen concreto. En mi caso, concretamente, pues quizás sea una de las más favorecidas, por decirlo de algún modo, ¿no?, de esta alteración, porque llegar a mi edad con pocas manifestaciones y sin saber que lo tienes, pues significa que no has desarrollado grandes complicaciones que puede tener. Entonces, en esa línea, pues yo me entero un poco de lo que es, me investigo y veo pues que además en España hay una asociación de síndrome de Stickler que tiene página web, y entonces nos ponemos en contacto una serie de personas que también hay y nos damos cuenta que es un síndrome que le llaman el mal diagnosticado. ¿Por qué? Pues porque hay muchos casos de personas afectadas, pero que realmente se están tratando sus problemas de manera aislada y no saben realmente quién lo tiene. Entonces, claro, da distintos tipos de manifestaciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones y en qué casos le ha afectado a usted? Bueno, en mi caso la vista principalmente del sistema musculoesquelético. Las principales están en la formación de los ojos, de la retina, con las consecuencias graves de ceguera por desprendimiento o por cataratas congénitas, dependiendo del gen que esté alterado. En general, la vista es el elemento, el sentido que se ve más afectado por esta alteración genética, porque digamos que según los datos, los americanos, que son los que van más avanzados, aproximadamente un 60% de la gente diagnosticada con Stickler tiene un desprendimiento de retina en ambos ojos entre los 10 y los 30 años, lo cual es un porcentaje bastante alto para tener en cuenta a la hora de prevenir. A partir de los 40 años disminuye el riesgo y entre los 0 y los 10 años es muy importante la vigilancia para poder detectar cualquier alteración y encuadrarla en el lugar adecuado. De modo que, bueno, me está diciendo que siempre hay algún método de prevención, por ejemplo, de este problema ocular, que en su caso, por ejemplo, vemos que no presenta problemas visibles, ¿no? Eso es. Sí, además del ojo hay otras zonas afectadas, pero desde luego lo más importante para prevenir este tipo de cosas es, primero, desde que nace el niño y se le puede ver o se puede prever que tiene cualquier alteración visual, es un seguimiento. Y si ya llegamos a tener la suerte de poder diagnosticarlo genéticamente, pues al menos una revisión ocular de cada 3-6 meses para poder ir viendo cómo se desarrolla. Los niños no saben decirnos qué diferencia visual tienen de un momento a otro, entonces es muy importante. ¿Y en el sistema, el otro caso suyo, el sistema óseo-esquelético? El sistema musculoesquelético tiene alteraciones pues como artritis precoces, desgastes, artrosis, y generalmente hay una hiperflexibilidad de las articulaciones que conlleva a forzarlas demasiado en edades infantiles y tener bastantes problemas de deformaciones, luxaciones, desgastes previos. Entonces más o menos en la cuarentena de edad, digamos, es cuando empiezan a aparecer pues problemas de rigideces, problemas musculares, problemas asociados a edades que habitualmente están en torno a los 60-65 años. También tenemos alteraciones auditivas, como es la disminución de la capacidad acústica, generalmente por debajo de los 30 decibelios, y eso es, en ese sentido influye muchísimo el desarrollo ambiental en el que nos movamos, es decir, todas las prevenciones que se hacen frente a los ruidos serían especialmente importantes en el síndrome si lo tenemos diagnosticado. Y también tenemos malformaciones cardíacas que, aunque son un porcentaje más pequeño, pues también se pueden dar, valvulopatías y demás, que generalmente se dan más con el desarrollo de la persona a partir de los 10, 12 años, 20 años,
en función de cómo se haya diagnosticado y cómo se vea. Lo más importante es el cuidado de los ojos. Yo creo que es más o menos lo que a todos nos preocupa, lo que todos tenemos diagnosticado. Y sí que tengo que matizar que hay una alteración de uno de los genes de colágeno relacionados con este síndrome de Stickler que no da alteraciones visuales y que solo da alteraciones musculoesqueléticas de oídos o de corazón. Yo no sé si usted ahora mismo se encuentra con algún tipo de tratamiento, si existe algún tipo de tratamiento para este síndrome. Bueno, realmente no hay un tratamiento para el síndrome como tal, sino que se van tratando las dolencias aisladamente, lo cual nos perjudica un poco a la hora de vernos bien tratados. Es decir, no estoy diciendo que se nos trate mal, sino que no estamos englobados como una patología en la que tiene una serie de características y atendemos a esas características, sino que más bien nos surgen dolencias que pueden ser más o menos comunes y que se tratan como dolencias más o menos comunes. En ese sentido tenemos que luchar un poquito con la administración, con el sistema sanitario y también un poco cuando los niños son pequeños y entran en este diagnóstico, pues con los ambientes en los que se mueven y se desarrollan, como puedan ser los centros escolares, en los cuales hay que implicar a equipos multidisciplinares de apoyo, logopedas, profesores de la ONCE. En fin, tener un poco idea de qué es, explicarles que determinadas cosas tenemos que ir más lentos o necesitamos otros recursos y para que el desarrollo sea adecuado y prevenir en lo posible todas estas complicaciones en el futuro. Hablaba de que en Estados Unidos van un poquito quizá más avanzados. Yo no sé si van más avanzados en cuanto a la investigación, lo cual sería afortunado para ustedes porque tarde o temprano acabaría llegando a Europa, a España en concreto, o están avanzados simplemente en el diagnóstico. Bueno, digamos que ellos tienen un poquito más avance en el diagnóstico, sí. La forma de diagnosticar es importante porque hay una serie de puntos que ellos ya tienen catalogados cuando ven algo en una persona que les llama la atención, relacionado por ejemplo con una miopía muy grande o con una pérdida auditiva importante o con una deformación articular, van asociando cosas y tienen una escala para diagnosticar. En ese sentido van un poco más avanzados. Sus asociaciones llevan bastantes años, hablamos de como 11 o 12 años en congresos, reuniones, y sus médicos digamos que no tratan los problemas aisladamente, sino que intentan englobarlos, en ese sentido. En cuanto a tratamientos como tales, bueno, pues eso nos queda todavía mucho por investigar. Sí, pero ¿es optimista en cuanto al futuro? Pues sí, yo creo que sí, yo creo que poco a poco, ahora mismo con la Federación de Enfermedades Raras, el impulso que se le quiere dar desde Europa y todo lo que estamos haciendo a nivel nacional, pues va a ir favoreciendo a todos los que estamos en niveles de incidencia de este tipo de patologías pues muy pequeñitos, ¿no? Yo sí tengo esperanza, sí. Es una alteración hereditaria, ¿verdad? Sí, sí. Además tiene un porcentaje bastante grande de posibilidad de heredarse. Y luego las manifestaciones pues dependen de tantas cosas, es decir, que algunas incluso en los estudios más digamos exigentes, los más minimalistas, han llegado a decir que incluso se puede diagnosticar, buscar alteraciones orofaciales que también van asociadas a este síndrome en el propio nacimiento, incluso con ecografía 3D desde el momento en que la madre está embarazada, es decir, buscando la formación de la boca, que el paladar esté correctamente formado, que la mandíbula esté correctamente desarrollada, porque luego eso da problemas en el desarrollo de la dentición, pero a muy corto plazo, en el momento del nacimiento, pues puede dar graves problemas respiratorios y de alimentación, incluso llegar a graves estados de desnutrición neonatales. Bueno, pues estamos hablando de un avance muy importante. Esperemos que llegue y que se desarrolle cuanto antes. Beatriz Gómez, muchísimas gracias por su participación y deseamos un gran futuro. Gracias. Y nosotros vamos a seguir hablando también, muy brevemente, eso sí, de las enfermedades raras. Como les decíamos, ayer se celebraba ese Día Mundial. Burgos lo celebró de una manera muy especial porque además Burgos acoge el Centro de Referencia Estatal, un centro que ayer lo celebraba con el concierto que están viendo, un concierto de piano a cargo de una persona afectada también con una de esas enfermedades raras. Vemos estas imágenes, volvemos enseguida, les vamos a hablar de los músculos, de las patologías musculares con nuestro médico Javier Alonso.